busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Buenas noches. Comenzamos el segundo programa de Los Anunciados, que será una continuación, básicamente una conclusión o remate final del programa emitido la semana pasada, para terminar con unas palabras acerca de la Semana Santa que estamos celebrando. Porque en Semana Santa todos los cristianos del mundo, todas las personas de buena voluntad, al margen de su ideología religiosa o política, son conscientes de que se está celebrando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, al margen de cualquier creencia religiosa, por encima de cualquier consideración moral. La Semana Santa está dirigida a todas las personas de buena voluntad, aquellos que creen en un orden social justo, aquellos que son amantes de la unidad familiar, aquellos que aún tienen el corazón dispuesto a dar buenas obras a los demás sin pedir nada a cambio. Comenzamos después de unas palabras para soñar. ¿Por qué negamos el sentir de las cosas sagradas, todo aquello que cuando éramos niños creíamos sin ver y nadie nos convencía de lo contrario? Cuanto más negro se vuelve el corazón del hombre, peor va el mundo. Cuanto peor va el mundo, menos estrellas se ven en el cielo. Cuando menos estrellas se ven, el nombre de Dios desaparece de la tierra. ¿Por qué nos hemos cambiado al bando de los mercaderes del templo? Sepulcros blanqueados, palabras huecas, hipócritas redomados, corazones solitarios, si podemos volver al reino de la fantasía y a la frontera del amor. ¿Por qué el dinero vuelve tan loco a los hombres si solo sirve para gastar, comprar y vender? ¿Por qué el oro trastorna la razón y enferma los corazones si solo vivimos una y sola vez? Cuando se abandona el espíritu, el corazón y los nobles sentimientos, la persona se vuelve egoísta, fría, calculadora y amiga de lo ajeno. Los peores momentos no son cuando caemos, sino cuando renunciamos a ponernos de pie. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, como dijo Santa Teresa de Jesús. Muchas personas, ante lo que está ocurriendo, se preguntan por la desazón interior que experimenta, por la angustia creciente que sufren, por las cosas que no ven como tienen que ser, por un mundo dislocado a su manera, muertes, revoluciones, guerras, sangrías, miedos generalizados, enfermedades manifiestas. Ha llegado el momento final. Estamos en el final de los tiempos. Muchas personas que se hacen estas preguntas desconocen por completo, por suerte para ellas, lo que nos dicen las grandes profecías que para esta época han sido precisamente no escritas, pero que ocurren los actuales acontecimientos como si estuvieran escritas precisamente para esta época final. No solamente la profecía de la Gran Pirámide, sino también, sobre todo, las profecías del Apocalipsis, Nostradamus y, sobre todo, también la profecía de Fátima. Todas ellas, incluyendo las profecías de San Malaquías, nos hablan de que el mundo va a experimentar al final una auténtica catástrofe sin que el hombre pueda hacer nada para remediarlo. Las profecías, tanto de San Malaquías como de los niños de Fátima, nos dicen que el hombre se ha vuelto contra Dios, que el hombre se ha olvidado del perdón y del amor al prójimo, de la penitencia y de todas aquellas cosas grandes que redimen al hombre de sus pecados y le hacen otra vez digno, a través de la inocencia sagrada, de entrar de nuevo en el paraíso terrenal. Si el hombre no se vuelve como niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Si el hombre no se vuelve sumiso y obediente, inocente, cariñoso, atento, amable, servicial, tierno, es imposible entrar de nuevo en el jardín celestial, porque una de las condiciones que se establece para el regreso al paraíso es la pureza y la transparencia del alma. Muchos no creen en el paraíso, por eso no hacen nada para entrar en él y siguen haciendo lo que consideran adecuado, porque niegan la vida eterna, el amor entre los hombres y las cosas valiosas y supremas de la existencia. Pobres de nosotros, si somos dirigidos por esas mentes desquiciadas a la realidad espiritual.
Pobre destino le espera al mundo si los que no creen en el mundo con mayúscula siguen haciendo lo que quieren para dar rienda suelta y satisfacción personal al libre ejercicio de su voluntad sin pensar en los demás. Los hombres tenemos que servir a los pueblos y los pueblos tienen que ser el instrumento preferido de la divina providencia. No podemos hacer lo que queremos, sino aquello que debemos. Tenemos que tener muy delimitadas las fronteras religiosas por un hombre sin religión, un hombre sin fronteras espirituales. Es un peligro para la humanidad, porque es precisamente la vigencia de los principios supremos, el conocimiento del deber ético y personal, lo que nos impide realizar ciertas cosas en perjuicio de quienes nos rodean. Cuando una persona es consciente de la realidad superior en la que vive, cuando tiene contacto con el cielo, cuando practica la oración, el ayuno, la meditación y todas aquellas cosas que alimentan el alma, ya no vive como los demás, ya tiene ciertos principios sagrados que es incapaz de vender por nada ni por nadie, porque el dinero, lo material, las cosas y objetos exteriores, todo el mundo puede comprarlos, pero el alma, el corazón, el cielo y las cosas eternas no tienen precio, tienen un valor incalculable. El necio confunde siempre valor y precio. Lo que tiene precio no tiene valor y lo que tiene valor carece de precio. Los mejores instantes de la vida son aquellos que nos acercan a la suprema satisfacción del deber cumplido, los que nos dan la gran oportunidad de ser mejores de lo que somos, los que nos hablan al chakra profundo del corazón, para que sigamos creyendo con ciega fe en la cadena luminosa de lo que salva, los que nos invitan a hacer el bien sin esperar nada a cambio, los que nos abren las puertas de ver la realidad con ojos de inextinguible luz, los que nos ponen en el lugar de los que sufren para aliviar su dolor y darles la ocasión de ser un poco más felices. Allí donde hay un niño, late la mirada bondadosa de Dios. Lo único que podemos y debemos hacer ante lo desconocido e imposible de entender es seguir nuestro camino, buscar el yo esencial dentro de nosotros, el maestro interior que nos alumbra y confiar en la providencia que siempre nos da lo que más necesitamos en cada instante. Cuanto más se tiene y desea, más pronto se olvidan los sueños de la juventud. Cuando se quiere de verdad un instante gozoso con el ser querido, se convierte en un instante de maravillosa eternidad. Nos han dicho y nos han engañado que la historia es ascendente y siempre evoluciona de forma continua y en progreso. Que hoy es el primer escalón para el progreso del mañana y que ya no hay vuelta atrás, porque el retornar hacia atrás es una auténtica involución. Quienes así hablan desconocen por completo la ciencia cosmológica de la realidad universal. Quienes así opinan ignoran por completo el conocimiento de los ciclos cósmicos, que es la explicación de lo que está ocurriendo a nivel planetario. Porque muchos se preguntan, ¿estamos viviendo el fin del mundo? ¿Hemos llegado al final de los tiempos? ¿Se va a consumar o consolidar el 21 de diciembre del presente año 2012 la profecía de los mayas? A todas estas personas se les puede decir lo siguiente. En primer lugar, que con el cuento de las profecías y de otros similares anticipos de la realidad de lo porvenir, muchísimas personas se están enriqueciendo a base de incautos. El hombre, desde sus comienzos, ha experimentado una atracción creciente hacia el desvelo del porvenir, olvidando lo más esencial de todo, que es el hic et nunc, vivir el aquí y el ahora, el presente eterno. Hay personas que ignoran todavía que los ciclos cósmicos se repiten. Es cierto que actualmente, por eso la coincidencia de las profecías anteriores y por eso estamos viendo y experimentando lo que está ocurriendo, el Kali Yuga de la filosofía oriental se corresponde con el Ragnarök, crepúsculo de los dioses, o con el Apocalipsis de la Biblia cristiana. El Kali Yuga es el tiempo final de los yugas. Un Manvantara, por utilizar una denominación oriental, se compone de 4 yugas. Los yugas son épocas o ciclos cósmicos. Pues bien, estamos viviendo desde hace 7.000 años el último yuga, la última fase final
de ese mantra, de ese espacio de 25.000 años, que va de las personas elevadas hacia las personas menos elevadas. Actualmente estamos bajo mínimos, estamos en el peor momento del Kali Yuga, que es la edad del hierro, y estamos atravesando en nuestras propias entrañas el yuga del plomo, que es lo más bajo del yuga de la decadencia final. Por eso, cuanto más tiempo pase, más veremos cosas que no entenderemos, porque la incomprensión, la falta de entendimiento, la falta de inteligencia y de brillantez son uno de los signos característicos del Kali Yuga final. El desprecio al hombre, el egoísmo, la mediocridad, la vulgaridad, la falta de respeto, todas estas cuestiones vitales ocurren porque son signos distintivos de que estamos viviendo en la época final del Kali Yuga, que es la edad del plomo dentro de la edad de hierro. Luego, no es casual que todas las profecías coincidan precisamente en lo que está ocurriendo. Pero después de esta época, llegará una época dorada para recuperar de nuevo el comienzo del ciclo inicial, la época de los dioses, la época divina en la cual el hombre, todos los recuerdos de las epopeyas y de los mitos legendarios nos hablan efectivamente de que el hombre vivía de forma inmortal y eterna y que fue expulsado de un paraíso eternal precisamente por querer inculcar a los demás el conocimiento prohibido. Todas las sagas, los mitos y las leyendas contienen un aire secreto de realidad. Es en nuestro corazón, en nuestros genes internos, en nuestro inconsciente colectivo donde debemos de buscar afanosamente la explicación, la llave que nos dé la espita o la salida para tener una comprensión más amplia del universo. Los libros no nos van a dar ninguna explicación final, solamente el corazón, lo que está dentro de nosotros, el alma y el contacto con nuestra raza ancestral es lo que nos puede decir realmente lo que ha ocurrido en otras épocas pretéritas y lo que puede volver a ocurrir, porque el hombre se repite continuamente. Y lo bueno no es que se repita, lo bueno es que se repita y aprenda de los errores pasados para que esa repetición, ese retorno a los orígenes, sea mucho más esplendoroso y lleno de luz. No es verdad que el hombre siga ascendiendo de forma ininterrumpida y continua una escalada hacia el progreso. A veces la evolución, el volver la vista atrás, el sentar reales en un sitio, ese es el verdadero progreso. ¿Dónde está el progreso del hombre que desprecia a sus semejantes para conquistar sus ambiciones individuales? ¿Dónde está el progreso que consiste en acaparar y atesorar bienes y bienes que no tenemos tiempo ni para gastar a cambio de vender el alma al diablo? El progreso es lo que nos eleva por encima de nosotros mismos en beneficio de nuestros semejantes. Progreso de verdad es el amor, la fe y la esperanza. Cuando el hombre vive en contacto y en sintonía directa con la fe, el amor y la esperanza, bien puede decir, al margen de la realidad histórica periférica, que vive en continuo progreso hacia el cielo. Solamente nos eleva y nos da progreso aquello que nos ayuda a ser felices y a ser mejores. Porque ¿de qué nos sirve ser los dueños del mundo si somos los seres más desgraciados de la tierra? ¿De qué nos sirve ser hombres ricos en el cementerio cuando en vida en esta tierra hemos vivido como auténticos seres miserables? El dinero puede ayudar a conseguir la felicidad, pero la felicidad nunca la da el dinero. El dinero es precisamente la marca de aquellos que quieren imponer al hombre una felicidad falsa para esclavizarle y que se desvíe del cielo que le ha sido prometido. Cuando desaparecen las palabras hermosas, los bellos recuerdos, las frases que alimentan los sueños, las tiernas caricias, la amistad verdadera, las miradas que convierten los ojos en una luz de arco iris infinito, las agradecidas sonrisas, los besos inmaculados, los anhelos imposibles, la lucha por las obras buenas y los ideales adolescentes, la vida se transforma en un mar sin olas, un árbol desnudo de hojas perfumadas. El mundo se torna hostil y lo mejor de nosotros, aquello que nos elevaba por dentro hacia cimas indefinidas y majestuosas y nos hacía creer sin pestañear en el poder invencible de los divinos milagros, queda reducido a polvo, a una pobre pesadilla que jamás podremos superar. Cuando creemos que nada tiene valor y vemos las cosas como si conspiraran contra nosotros, es el momento idóneo en que nuestro corazón debe tomar las riendas de la vida y sustituir la fría razón y el oscuro pesimismo por aires frescos de amor y agradecimiento.
cuando nos levantamos de una fuerte caída, superamos una grave enfermedad, renunciamos a un futuro brillante por estar cerca de un ser querido, ya no somos los mismos seres humanos, nos convertimos en ángeles especiales tocados por la divinidad para darle al mundo la gracia de su flamígera estrella celestial. Vuelve hacia nosotros tu mirada, Señor, y danos tu perdón, porque en tu misericordia infinita reside la esencia del perdón. No es Dios quien le ha dado la espalda a los hombres, son los hombres quienes le han dado la espalda a Dios. Dios ha nacido en esta tierra y ha muerto en esta tierra para que el hombre se volviera como Dios. Dios ha hecho a los hombres a su imagen y semejanza. El hombre ha convertido al hombre en una imagen y semejanza de aquello que no se parece nada a Dios. El Kali Yuga que estamos atravesando tiene una duración determinada. Por muy mal que vengan las cosas, por muy oscura que percibamos la realidad, por muy tristes que nos sintamos, por muy impotentes que creamos ser, por muy difíciles que atinemos las cosas, por muy pocas soluciones que veamos al fin del túnel lóbrego en el cual estamos sumidos, siempre hay una luz para la esperanza. Si no rompemos nuestra unidad esencial, si seguimos fieles a nosotros mismos, si no olvidamos jamás la vigencia de los valores que han elevado al hombre por encima de cualquier animal, el amor, la cultura, la belleza, la poesía, la caridad, estamos salvados. Perderemos la única posibilidad de salvarnos si renunciamos a lo mejor que llevamos dentro. Hay que tener mucho cuidado con la robótica, con la idiotización que a través de los medios de comunicación y de las máquinas infernales están aprisionando al hombre. ¿Cómo es posible que hasta hace apenas unos días el hombre era libre, iba riendo por las calles, hablaba con sus semejantes, iba a las oficinas, resolvía problemas y ahora, en la actualidad, prácticamente es incapaz de comunicarse y de resolver problemas porque han desaparecido todas las oficinas, todas las agencias precisamente para que el hombre se vea impotente? Hay una maquinación absoluta para que el hombre, un plan perfectamente trazado y ordenado, para que el hombre se sienta débil, indefenso, impotente, sumiso, obediente, miedoso, temeroso, y no pueda imponer su voluntad sobre la tierra, como hasta ahora lo ha venido haciendo. Las máquinas vencerán al hombre, que nadie lo dude, si el hombre es incapaz de vencer a la máquina. Recuerdo que se decía que no habría ninguna máquina capaz de superar al mejor ajedrecista de todos los tiempos. Hoy eso ya ha quedado atrás. Cualquier máquina supermoderna vence al campeón del mundo de ajedrez. La robótica es peligrosa porque nos transforma en máquinas. Nos volveremos como máquinas si no podemos gobernar a las máquinas. Aquellas películas que hace no mucho tiempo nos enseñaban acerca de un futuro inmediato y nos reíamos diciendo que era imposible llegar a ese extremo de idiotización y de robotización. Ya lo tenemos. Y actualmente no es el culmen de la electrónica. Si no reaccionamos a tiempo, llegará el día en que no seamos prácticamente nada. Nos gobernarán las máquinas, seremos teledirigidos por ellas. La escena final del planeta de los simios, donde el hombre volvía a la Tierra y quería escapar de ella para retornar a la misma y no se daba cuenta que aquellos monos eran los desechos de los seres humanos que habían quedado en el planeta Tierra. Ya estamos atravesando ese peligro. Las crisis económicas y financieras son solamente brisas suaves de la corriente terrible que puede ocurrir si el hombre no despierta y reacciona ante la realidad circundante. Y si tenemos que construir nuevas instituciones, nuevas formas de actuar y de vivir para evitar lo inevitable, hagámoslo. No reaccionemos cuando sea demasiado tarde. No queramos dar marcha atrás en la autopista del precipicio colectivo cuando ya estemos dentro de la autopista. Hay cosas que no se pueden hacer. Tenemos que aprender a despertar. Ya lo dijo Jesús, el Nazareno. Nadie sabe la hora ni el momento en que vendrá la última hora, los últimos días. Solamente el Padre lo sabe. Tenemos que estar muy alertas. No os vaya a coger el toro por los cuernos. No vayamos a cometer el gravísimo error de cuando
las tormentas suenen todas juntas. No tengamos paraguas para evitar el desenlace final. Hay que ser más trascendentes. Y lo que nos une con la eternidad, con la divinidad, es el principio religioso. Y para aquellos que consideran la religión como el opio del pueblo, son precisamente aquellos que están más de acuerdo con otra religión diferente. Nadie puede vivir sin principios. Aquellos que quisieron destruir la religión han creado su propia religión, porque el hombre es un ser religioso por antonomasia. Sin principios morales, sin unas normas éticas definidas, no se puede vivir en un mundo concreto. Y estamos perdiendo precisamente el amor a las cosas supremas del alma, porque nos están imponiendo unas realidades virtuales muy difíciles ya de eludir. A veces me pregunto si es posible dar marcha atrás. Por supuesto que no. Hay ciertas cosas que es imposible dar marcha atrás, pero sí que está de nuestra mano el evitar que las cosas se nos escapen de las manos y podamos realizar algo en beneficio de la humanidad, porque lo que está en juego no es tu vida ni la mía, es el destino de la raza humana. Lo que estamos viviendo en estos momentos decisivos de la historia de la humanidad es algo muy serio que nos quieren ocultar. Algún día alguien se dará cuenta del significado profundo de estas palabras. Espero y confío en que cuando se dé cuenta, cuando se percate de la realidad inmensa en la que vive, no sea ya prácticamente imposible de dar marcha atrás. En cada acontecimiento del mundo tenemos que ver aquellos que nos mienten y no nos mienten, aquellos que nos dijeron que en Irak había armas de destrucción masiva y no había ninguna, aquellos que ahora están pensando en conquistar todo el petróleo de Irán basándose en posibles reactores nucleares, los que destruyeron las Torres Gemelas para invadir Afganistán. Tenemos que mirar quiénes nos están diciendo la verdad y por qué nos están diciendo la mentira. Cuando somos conscientes de la realidad en la que vivimos, tenemos muchas más posibilidades de ser felices. Y sin la felicidad, sin el amor de los seres queridos, sin el contacto grácil con la gracia del cielo, sin una visión profunda de las cosas, sin el permanente auxilio del arte y la belleza, ¿para qué sirve vivir? Vivir no es vivir a cualquier precio. No podemos pasear por las calles como zombies o muertos vivientes por el mero hecho de decir a nuestras generaciones venideras que hemos vivido 150 o 200 años. Un segundo de maravilla interior, un éxtasis sublime del alma, es mucho más eterno y duradero que una vida desarmada y entregada al nadir. Todos aquellos acontecimientos decisivos en la historia y en la biografía personal de cada uno han venido precedidos por grandes manifestaciones de lo luminoso, de lo divino, de la providencia. Cuando Jesús expiró en la cruz, los muertos se levantaron de sus tumbas, se desató una tormenta espectacular y el jefe de la guardia dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando vio mi padre el día anterior, he visto cómo una luz caía para avisarme de lo que estaba ocurriendo. Y cuando Jung, el famoso psiquiatra suizo, expiró, el árbol, su amigo el árbol, que tenía una gran relación de amistad, cayó un rayo sobre él y lo dividió en dos partes. La providencia, el cielo, lo luminoso, lo mágico, lo maravilloso de la vida, siempre nos está advirtiendo por anticipado de las cosas importantes a través de los sueños, de una frase casual, de un libro abierto, de una conversación amistosa, de un acontecimiento sublime, de un éxtasis profundo, de la aparición repentina de un acontecimiento especial. Abramos bien los ojos para conocer la maravillosa bendición de la tierra. No caigamos en el error de pensar que todos los días son iguales, que nada podemos hacer, que la vida no merece la pena, que somos impotentes para resolver los grandes problemas de la humanidad. No es cierto. Basta que una sola persona ponga el pie en el cielo para que todos los demás se conviertan en candidatos a seres angélicos. ¿Es progreso contraer más y más deudas para tirar por tierra los más nobles sueños de la infancia? ¿Es progreso que cada vez haya más personas heridas del alma, enfermas del corazón, viviendo sin consuelo, olvidando el recuerdo dorado de los años felices como si nunca los hubieran vivido? ¿Es progreso tener de todo, nadar en la abundancia material, no saber qué hacer con el tiempo libre, la familia y el futuro inmediato? ¿Es progreso trabajar fuera de casa sin parar durante todo el día, sin estar cerca de los que nos aman a cambio de un presente aburrido y un futuro difícil de prever?
Es progreso desear cada vez más, vivir por encima de uno mismo, aparentar lo que no se es, perdiendo el impulso poético, las ganas de sonreír y la dirección hacia el sentido de la vida. El que envidia es desgraciado, el que ama es feliz, el que perdona es eterno. Para los que no creen en estas cosas y para los que ignoran lo que está pasando, debo decir que hace más de 2000 años, en las tierras de Canaán, en Palestina, nació un niño que fue adorado por 3 reyes magos de Oriente. Fue bendecido por los ángeles del cielo. Un coro triunfal de ángeles aumentaron la alegría de su nacimiento. No nació en un palacio, ni en grandes locales suntuosos, ni sus padres fueron ricos o grandes príncipes de esta tierra. Nació en un pesebre, pobre, humilde y de padres trabajadores. Su madre era una perfecta ama de casa y su padre, un carpintero que se dedicaba a trabajar para darle lo mejor a su hijo. El cielo bendijo ese nacimiento. Desde niño tuvo perfectamente conciencia de su divinidad interior y desde el primer momento de la cuna hasta el día final de su crucifixión trabajó por dentro para aumentar de forma considerable su creciente divinidad. No se durmió en los laureles, diciendo, como llevo la sangre divina en mis venas, voy a dejar que trabaje por sí misma. Practicó los alimentos imprescindibles y necesarios para que esa semilla pequeña de divinidad fuera creciendo y creciendo y se convirtiera en un árbol frondoso donde las copas de los ángeles iban a formar nido. Practicó durante toda su vida la oración, el encuentro con su Padre que está en los cielos, el ayuno, la meditación, las buenas obras, la caridad, la lectura de textos espirituales y la palabra mágica que enciende los corazones de los hombres y los eleva a cimas insospechadas de perfección celestial. Porque el hombre por la palabra se hace Dios en la tierra, pero no cualquier palabra, sino la palabra con mayúscula por antonomasia, que es el silencio de Dios en el corazón del hombre. Este niño, llamado Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido por la tierra, desde el primer momento fue envidiado por sus semejantes, porque era distinto a ellos. Hizo milagros, como nunca nadie los hizo en esta tierra. Amigo de los pobres, de los marginados, de las mujeres que en su día estaban proscritas, de las capas más olvidadas de la sociedad, pero también estuvo con los príncipes, con los reyes, con los ladrones, con los bandidos y sobre todo con todos aquellos que habían huido del contacto celestial, porque él hablaba a los que necesitaban oír su voz y sobre todo a los que querían salvarse. Los intelectuales de su época, los hombres cultos, los escritores, llamados escribas, conspiraron desde el primer momento contra él. Los sacerdotes de su tiempo, los curas de entonces, le denunciaron. Y fueron precisamente los hebreos los que, después del gobernador Poncio Pilato decir que se lavaba las manos y entregárselo para que lo dejaran libre, le dijeron, crucifícale. Fueron los judíos los que le crucificaron, aunque al actual catecismo de la Iglesia diga todo lo contrario. Jesús fue un auténtico alquimista. En cierta ocasión convirtió a Simón en Pedro y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, esto es, el pueblo de Dios. Hizo realidad uno de los axiomas básicos de cualquier alquimista, la transformación del plomo de la piedra en el oro de un nuevo mensaje de paz y esperanza para los hombres. Cristo fue perseguido por los judíos, porque el pueblo judío quería un Cristo, un Mesías distinto. Pretendían un líder guerrillero y no espiritual. Cristo, que era judío, les decepcionó
Por eso le mataron. Y desde entonces el mundo se ha dividido en dos formas de entender la existencia: los que son contrarios a Cristo y los que son favorables a Él. Cristo hizo milagros no para demostrar su divina providencia, sino para enseñar que cuando el hombre es sencillo y humilde de corazón, el cielo le sonríe. Resucitó muertos, curó leprosos, calmó las aguas y sobre todo dio paz y esperanza a todas las personas que le conocieron. No hay nadie en esta tierra que pueda decir que al mero contacto con el Cristo no experimentara en lo más profundo de su corazón el alivio, el soplo mágico de algo especial. Porque Cristo ha venido a la tierra en la persona de Jesús para redimir al hombre de sus pecados. Con su muerte y resurrección culminó el mensaje primigenio del Padre, que es salvar al hombre de sus pecados y redimirle para siempre, entregándole la vida eterna. Los que no creen en Él seguirán negándole. Lo más triste es que aquellos que tienen motivos más que suficientes para alabarle, honrarle, quererle y seguir sus divinas enseñanzas, por mor de las circunstancias imperantes, se alejen de su sagrada persona. Jesús mismo nos lo dijo: todos aquellos seres humanos, todas aquellas personas que hagan lo mismo que hice yo, es decir, que se nutran del alimento espiritual de la tierra a través de la oración, de la meditación, del ayuno, de las buenas obras, no solamente van a hacer lo mismo que hice yo, sino que van a hacer obras mucho mayores. Todos los discípulos le engañaron o no creyeron en Él. Uno le traicionó, otro le vendió, otro le negó 3 veces. Todos ellos murieron de forma cruenta y dramática, excepto el discípulo amado, el que en la última cena recostó su cabeza sobre el pecho del Maestro. El discípulo Juan, el amado de Jesús, que estuvo al pie, el único discípulo que estuvo al pie de la cruz, junto con su madre y con las benditas mujeres. La biografía personal de Jesús es increíble. Nos dijo que volvería al final de los tiempos, pero también afirmó que solamente el Padre conoce el tiempo del juicio final. Jesús nos dice que tenemos que perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Nos dice que tenemos que ser mejores cada día y ponernos siempre en el lugar de los demás. Y sobre todo, que si queremos entrar en el reino de los cielos, esto es, en el reino dulce de la felicidad, en esta vida y más allá de esta vida, tenemos que volvernos como niños. Si olvidamos la sagrada simiente de la infancia, si nos volvemos en contra de la sangre vital del cielo que yace dentro de nuestro corazón, no podemos tener contacto con las delicias divinas, porque el hombre cuanto mejor es, cuanto más bondadoso se hace, más recibe la esencia sutil que le envuelve. Nuestro camino hacia el cielo es muy sencillo de seguir, pero a medida que vamos atravesando etapas, que vamos subiendo por las escalas a la perfección individual, los enemigos del alma, los enemigos del progreso espiritual del hombre y de la humanidad, nos tienden trampas, celadas, tropiezos, tentaciones, zancadillas, para que el hombre no avance. Porque igual que existe una fuerza espiritual que aspira a que el hombre se vuelva como Dios, hay otra fuerza espiritual en sentido contrario, que hace todo lo humanamente imposible para que el hombre se deshumanice cada vez más, reniegue de sus padres, se vuelva contra su prójimo, sea amante de las guerras y de las heridas sangrantes, para que no escale la cima de la bendición suprema del alma. La vida es un paréntesis en estas dos luchas. Depende de nosotros, de nuestra libertad individual, que vayamos o por el camino de Mammón, esto es, por el camino de lo material, o por el camino del cielo, el camino de Cristo en esta tierra, que es el camino del dolor, del sufrimiento, de la cruz, que significa poder soportar todos los reveses que atravesamos
cuando queremos ser mucho mejores de lo que somos. Porque la persona que no quiere superarse a sí misma no tiene ningún problema. Pero aquellos que saben, conocen y aspiran a convertirse en seres mucho mejores de lo que son, que no lo duden, van a recibir en esta vida tropiezos, zancadillas, envidias, lo que se llama una cruz. Pero en esa cruz es necesario morir para resucitar a una vida mejor. Y cuando digo resucitar a una vida mejor me estoy refiriendo en esta vida, porque no es necesario morir para resucitar. Podemos morir una y cientos de veces en esta vida para resucitar a mundos mejores cuando el camino que seguimos es el camino de la bendición y del perdón a nuestro prójimo. El amor cura todas las heridas, lava todas las afrentas. Es el camino del cielo que nos conduce hacia nuestra propia perfección individual. Jesús murió, pero resucitó. Ni siquiera sus discípulos en el camino de Emaús lo reconocieron. Jesús experimentó grandes trances místicos a través de la oración. Fue humano, verdaderamente humano, pero también fue divino, verdaderamente divino. Su mensaje es fundamental. Tenemos que seguirlo. Muchos hablan en nombre de Jesús y viven en contra de sus divinas enseñanzas. Hay quienes lo utilizan, lo instrumentalizan para sus propios objetivos personales. Jesús no se deja comerciar. Jesús echó a los mercaderes del templo precisamente porque estaban deshonrando la memoria de su Padre. No se puede comerciar con cosas santas. No se puede poner un dedo divino de curación sin ya estar presente el reino de Dios entre los hombres. Cuando Jesús curaba, lo hacía como si fuera la cosa más natural del mundo. Muchos creyeron en él porque le vieron hacer cosas portentosas, pero también dijo, y tiene razón, que dichosos aquellos que sin verle creen en él, porque cuando vemos una cosa es muy fácil creer en ella, pero es mucho más difícil creer en lo verdaderamente milagroso por fe. Y la fe es el alimento que nos eleva por encima de nosotros mismos. La fe es un regalo, es una gracia, es una prebenda, es un privilegio, es una suerte que el cielo da a ciertas personas para seguir el camino de la ascensión individual. En estas épocas, la Semana Santa, celebramos ni más ni menos que la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para los que no creen en Jesús como el Hijo de Dios, sí participan de estas fiestas de una manera diferente. En los tiempos actuales en que vivimos, la parusía o segunda venida de Cristo se vuelve prácticamente una realidad circundante, porque aquellos no creyentes que elevan la mirada al cielo y andan buscando en platillos volantes o en existencias extraterrestres la solución a nuestros problemas, se olvidan de que solamente nosotros, seres de esta tierra con alma espiritual y divina, somos los únicos que podemos solucionar nuestros problemas con el auxilio de las fuerzas celestiales y divinas que siempre nos están ayudando, porque todo lo mejor que hacemos siempre se vuelve en favor de nosotros mismos. Cuando hacemos el bien, somos los primeros favorecidos, y cuando hacemos el mal, nos convertimos en semilla del mal. La ley de la encarnación y del karma existe. Existen numerosas leyes que muchísimas personas desconocen a escala universal. La ley de las proporciones, la ley del amor eterno, que significa que cuando la persona sigue las leyes de la bondad y de la vida, se convierte en un nuevo Cristo en esta tierra. Puedo decir el final del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Ven, Señor Jesús. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. El mundo se acaba si renuncias a las delicias del cielo. Os pido que os améis los unos a los otros, para que aquellos que viven en las tinieblas, lejos de las moradas celestiales, asciendan al reino de mi Padre que está en los cielos. No os dejéis convencer por los enemigos del alma, los que desprecian el valor del esfuerzo, la joya del sacrificio y el tesoro del perdón. Buscad dentro de vosotros lo que ningún rey en la tierra os puede ofrecer. Id por el camino de la luz.
no os desviéis de sus frondosas sendas, anhelad la paz universal, renunciad al imperio del dinero, al brillo del vil metal, transitad cautos y prudentes por la mirada bendita de la sencillez. Vuestra vida se adornará del color de las grandes esperanzas. En presencia del mal, elevad vuestros ojos hacia lo alto. Vuestro Padre nunca os abandonará. No juzguéis al hombre por sus riquezas o apariencias. Honrad a vuestros sagrados padres. El que se vuelve contra el amor de sus seres queridos no es digno de ser mi amigo. Tenéis todo lo que necesitáis para ser felices en la tierra y agradecidos en el cielo. No lo desperdicéis por migajas baratas y cosas triviales sin importancia. El que busca lo que no necesita no encuentra lo que le ha sido dado. Sigue la ruta de las estrellas, el encuentro con los ángeles de cada día, el ejemplo de los que han dado su vida por su hermano. No os empeñéis en asuntos vanos, ruidos infamantes o aspiraciones mundanas. Lo que vale es lo que alimenta la simiente del árbol supremo de lo alto. Lo que hace bien es aquello que edifica hacia el bien, no lo que hunde sus raíces en lo innecesario. Desoíd la voz de los que prometen mi reino y hablan con palabras y no con el corazón. Los que predican una cosa y hacen todo lo contrario. No sigáis el camino de los que discursean en mi nombre para aumentar sus riquezas y privilegios. Sed sencillos como niños, amad como madres. El tiempo de la tierra se acaba. Sembrad en el jardín de las cosas eternas para que cuando llegue de nuevo entre vosotros me conozcáis y siguiendo mis enseñanzas os hagáis fieles servidores a la verdad. Mi verdad os hace libres. Ya estoy entre vosotros. ¿Acaso no me conocéis? El mundo no gira sin sentido. Hay un orden en todo lo creado. Benditos los que sin verme cumplen mis palabras y saben que estoy dentro de su corazón. Todo rige según una armonía universal. El cielo pertenece al que oye mi voz y cumple mis mandamientos. No vayáis demasiado lejos por la ruta del todo vale y las posesiones abundantes. Sed humildes y sencillos de alma y vida. No permitáis que nada ni nadie os separe de mí y de la luz que salva. Mi vida, muerte y resurrección no han sido en vano. Mi Padre y yo somos uno. Aléjate del hombre que no ha crecido. Este hombre mata por placer, lucha por poder, ambiciona sin límites, ve sin ver, habla por hablar, vive sin sentido. Huye de sí mismo, niega lo que no sabe, renuncia a lo mejor de sí. Si no se vuelve como un niño, no puede entrar en el paraíso. Si no ama a sus padres, sus hijos se volverán contra él. Los que no ven la luz, viven a ciegas. Los que no oyen la palabra divina, están sordos. Los que niegan el cielo, se niegan a sí mismos. Los que viven por vivir, sin amor, fe y esperanza, no reciben nada bueno.